Debo compartir con ustedes que mi lectura, mi impresión sobre el tema del acceso a la información es diametralmente opuesto a lo que hoy he estado escuchando hoy en este espacio tan importante. Es de recordar que luego de aprobada la ley de transparencia y acceso a la información pública, se vivieron lo que de alguna manera calificaría los 5 mejores años de acceso a la información pública. Y comparto con ustedes un poquito, como ayuda a memoria, lo siguiente: el desarrollo de una agenda muy definida por el Consejo Nacional de Periodismo, que funcionaba en su momento en Defensoría, con algunos actores como Transparencia Internacional, APEDE y el Colegio Nacional de Abogados. Se estableció una agenda que evolucionó de manera muy positiva. Se levantó el velo del secreto sobre los 5 secretos mejores guardados hasta ese momento de la perspectiva de la administración pública. Y me refiero concretamente al primero de ellos, a la planilla estatal. Quizás no pocos recordarán la conmoción que causó conocer de primera mano las planillas de cada institución del Estado, de cada ministerio, de cada institución en general. De por sí, a ese momento, a la par que se avanzaba en el acceso a la información, también se avanzaba en una especie de sensibilización o concientización al ciudadano sobre el valor del acceso a la información pública. No poco consideraban que el acceso a la información pública era una especie de morbo. ¿Para qué conocer, por ejemplo, el tema de la planilla estatal? Sí, ¿para qué conocer el tema de los salarios, por ejemplo? El ciudadano no veía con claridad, por ejemplo, que conocer la planilla estatal establece, por ejemplo, la posibilidad de opinar o identificar fenómenos tales como el clientelismo político o el pluriempleo, por ejemplo. Pasado el tema del levantamiento del secreto sobre la planilla estatal, la agenda evolucionó al tema de los contratos por servicios profesionales y se levantó el velo del secreto sobre los contratos. Una vez culminados los contratos, nos dirigimos posiblemente a una de las informaciones más sensitivas y mejores guardadas, no en Panamá, sino en América Latina en ese momento. Y me refiero concretamente, y no pocos recordarán de ellos, a las partidas discrecionales o partidas secretas. Eso causó una tercera conmoción desde la perspectiva de que el ciudadano comenzó a dominar la información relativa a cómo la Presidencia de la República en ese entonces manejaba dineros que el Estado ponía a su alcance y el cual tiene la facultad de utilizar discrecionalmente. Luego de esa información, el cuarto levantamiento del velo del secreto fue sobre los estados financieros de las empresas eléctricas. Esa es una lucha importantísima, toda vez que de alguna manera el ciudadano no tenía la más mínima claridad en torno al estado de ganancia de las empresas eléctricas en momentos en que había un aumento tarifario de mucha incidencia desde la perspectiva de costo para el ciudadano. Esa información, recordarán ustedes, incidió de manera importante, toda vez que cuando se dio a conocer el estado financiero de las empresas eléctricas, el Ejecutivo desde entonces intervino y congeló casi por un año la tarifa eléctrica y a su vez impulsó una reforma importante legislativa desde la perspectiva de que el ente regulador lo transformó a lo que hoy se conoce como la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. El quinto mejor secreto, diría yo, guardado en ese entonces, fue el tema relativo a una institución que ciertamente es de ejemplo importante, pero por alguna razón que pudiéramos compartir quizás en otro momento, tenía algún reparo en compartir su planilla estatal. Y me refiero a la Autoridad del Canal de Panamá. Fue la última institución, al igual que el ente regulador, que nos dio a conocer su planilla estatal. En esa agenda, ¿qué faltó? Faltó un tema que es de mucha relevancia desde el punto de vista de transparencia y sobre todo de la posibilidad de presentar denuncias por enriquecimiento injustificado, y me refiero concretamente al levantamiento del secreto sobre las declaraciones juradas patrimoniales. Esa declaración a la cual la Contraloría hoy se refirió, por ejemplo, y el cual expresó ella misma sus limitaciones para realizar un mínimo de auditoría, por ejemplo, que sería lo lógico.
sería algo correcto, ¿no? O de manera un poquito ilógica, diría yo, que pese a que las declaraciones conforme a la Constitución y la ley se hacen a través de escrituras públicas, hasta ahora resultan violatorias y consecuencias negativas cualquier petición de una copia de una declaración jurada patrimonial de un funcionario de alto nivel contenido en el artículo 304 de la Constitución Nacional. El acceso a la información ha ido evolucionando mucho más a nivel de cultura ciudadana que de cultura gubernamental. Y ese ha sido el problema fundamental. De un tiempo para acá, hoy el ciudadano o los periodistas investigadores o investigativos ya no se contentan con información que desde la perspectiva del interés ciudadano puede ser calificada como información de relaciones públicas, que era lo que anteriormente las consultorías que se realizan, yo diría que a diario en el Estado por parte de consultores, ¿no? Que es una materia que pudiera ser interesantísima para el ciudadano y sobre todo incluso para un espacio tan importante como la concertación. A veces el Estado contrata por sumas millonarias consultorías desde el tema de agro, ¿no? A temas tecnológicos o a temas, qué sé yo, todas esas materias todos esos estudios pudieran ponerse al alcance ciudadano a efectos que el ciudadano o el periodista investigativo pudiera de alguna manera ponderar, valorar la buena o la mala decisión de haber contratado esa consulta, por ejemplo. En esto, quizás lo más importante, por donde ciertamente empezó el presidente, creo que hay un mundo de diferencia entre lo que hoy, creo yo, es un claro retroceso en materia de cultura gubernamental y lo que tenemos en realidad de información relevante al alcance del ciudadano. Creo que hay mucho que hacer. El Consejo bien ha hecho en poner esto dentro de una agenda de importancia. Todos los derechos fundamentales son fundamentales, pero hay unos que tienen una incidencia importante en el fortalecimiento de la sociedad democrática. Y bien quería también mencionar el representante del organismo de derechos humanos en precisar que el ejemplo que dio precisamente la autoridad de transparencia en torno a la negativa de la información era precisamente por el costo de las fotocopias que en algún momento dado algunas instituciones en esta larga lucha se dieron la tarea de reglamentar con precios, diría yo, exorbitantes el costo de las fotocopias a 25 centavos. No sé si era específicamente el costo de aquellas fotocopias que se le negó a algunas organizaciones, pero por ahí va un poco la cosa, ¿no? La autoridad de transparencia, y quisiera también compartir con ustedes esto último como reflexión rápida, creo que bien podría convertirse en una oportunidad de presente hacia el futuro, ¿no? Es una autoridad reciente, pero en realidad se trata de una defensoría especial o especializada. El trabajo que ella hoy realiza es un trabajo que realizáramos entonces en la Defensoría del Pueblo a través de un solo funcionario, un delegado de acceso a la información pública, que junto con el defensor y en coordinación con el Consejo Nacional de Periodismo, con el Colegio de Abogados, APER y Transparencia Internacional, llevó adelante toda esta agenda de levantamiento de secretos sobre información relevante estatal. Y me quedo ahí. Muchas gracias.